Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar este video que está dirigido para los estudiantes que han sido elegidos para representar el proyecto de Eureka. En el mes de abril tendremos algunas sesiones teóricas. Ya el mes de mayo, junio y julio, primero Dios, estaremos desarrollando lo que es la idea del proyecto y dándole vida. En esta sesión estaremos hablando de la importancia de la automatización. Cuando hablamos de la automatización, algo que quiero recalcar es que la automatización no es algo que surgió hace poco, hace un par de décadas o hace un par de siglos, sino que es algo que desde la antigüedad, aunque de una manera muy primitiva o a su estilo, habían procesos automatizados. Para hacer más interactiva la clase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar acerca de unos precursores. Vamos a hablar primero de la antigüedad, vamos a hablar de los egipcios y también vamos a hablar de los griegos. Hola, Raxo. Necesito que me des a detalle qué fue lo que hicieron los egipcios hace 2000 años cuando hablamos de automatización, al igual que háblame por favor de los griegos, qué hicieron en el siglo primero antes de Cristo, qué procesos automatizaron. Bueno, te cuento un poco sobre cómo las dos civilizaciones abordaron la automatización. Empecemos por los egipcios. Hace unos 2000 años, ellos ya experimentaban con autómatas mecánicos. Básicamente creaban estatuas que podían moverse solas usando sistemas de poleas y hilos internos. Por ejemplo, tenían una especie de teatro con enanos danzantes que se movían de manera automática, porque entonces, y pues fueron. Ahora, los griegos en el siglo I a.C. hicieron cosas parecidas, pero con un enfoque más variado. Ellos empezaron a diseñar máquinas automatizadas como órganos de agua, dispositivos propulsados por vapor, e incluso carros que se movían solos. Hubo también figuras míticas escritas como autómatas y por supuesto un montón de ingenieros, como era en Alejandría, que escribieron sobre esos dispositivos, desde puertas de templo que se abrían solas con vapor hasta pequeños robots que entretenían a la gente, ¿ok? Entonces, si lo piensas, esos antiguos ya le estaban dando vueltas a cómo hacer que las cosas trabajaran solas hace miles de años. Ahora cuéntame si quieres algo más en esa línea. Vaya, tal vez robot como tal ahí sí se le fue ese detalle erróneo, pero como aquí lo menciona, ellos tenían sus invenciones, como por ejemplo uno era un riego automático que a través de diferentes sistemas que ellos habían diseñado, hacían que el agua del Nilo llegara a los cultivos que ellos querían que llegara, básicamente. En el caso de los griegos, hicieron algunos mecanismos como las máquinas de vapor de manera muy rudimentaria, cabe la aclaración, pero ya estaban dándole movimiento a cosas que eran totalmente estáticas. Recordemos que la automatización busca eso. Por ejemplo, una puerta. Usted quiere que una puerta se cierre sola, com- compra las famosas puertas hidráulicas, que usted la abre, pero ella sola se cierra. Usted me puede decir, pero a eso yo no le veo tecnología. La automatización tiene que ver con hacer una tarea automáticamente. Hoy en día, por la versatilidad de la tecnología, obviamente se utiliza. Pero aparte de la antigüedad de esos avances que ya nos mencionó, también hay avances un poco más modernos, siempre pues de un par de siglos de antigüedad, pero que no están es importante mencionarlo. Así que como has visto, los egipcios y los griegos ya llevaban mucho tiempo explorando la Quiero automatización. ahora que me hables acerca de James Wallace de 1736 a 1819 y de Henry Ford en 1913. Siempre quiero que me hables acerca de cómo ellos lograron automatizar procesos o qué avances lograron hacer. Dame ejemplos, por favor. Tanto James Watt como Henry Ford fueron pioneros en la automatización, cada uno en su propio contexto histórico. En el caso de James Watt, que vivió entre 1736 y 1819, su mayor contribución fue la mejora de la máquina de vapor. Él no solo refinó la máquina original de Newcomen, sino que introdujo un condensador separado que hizo que todo el proceso fuera mucho más eficiente. Esto permitió usar la energía del vapor de una forma más efectiva, lo cual fue clave para la revolución industrial. Cité Turn Zero Search One. Por otro lado, Henry Ford, en 1913, revolucionó la producción industrial al introducir la línea de ensamblaje móvil. Antes de eso, los autos se construían en una sola estación con equipos de trabajadores. Él lo transformó en un proceso continuo donde el chasis se movía a lo largo de la línea. Esto redujo el tiempo de producción de más de 12 horas a apenas 93 minutos por automóvil.
En resumen, Watt automatizó la energía con su mejora de la máquina de vapor, mientras que Ford automatizó la producción con su línea de ensamblaje. Ahora, ¿hay algo más que te llama la atención de esta época o de estos inventores? Vaya, aquí ya vemos un paso más agigantado, si lo podemos decir así, ya que Henry Ford, no es que lo que hizo James Watt no fue importante, claro, realizó contribuciones muy importantes, pero me llama la atención lo que hizo Henry Ford, que pasó de una línea de ensamblaje bastante manual a una línea de ensamblaje automatizada. Una línea de ensamblar un vehículo que costaba 12 horas, diferentes personas realizando el esfuerzo, ahora que máquinas pudieran hacerlo en 93 minutos. Entonces, vemos cómo poco a poco la automatización va tomando forma y la vemos más como está hoy en día. Pero para eso, vamos a la última etapa, vamos a hablar acerca de algunos personajes más y vamos a hacer la consulta correspondiente. Quiero Si que me tienes digas alguna otra... qué avances hizo Joseph Engelberg de 1925 al 2015, qué fue lo que él automatizó, perdón, y Richard Morley en 1968, cuáles fueron sus contribuciones. Y háblame también de la importancia que tuvo los microcontroladores en el área de automatizar, por favor. Claro, le comento un poco. Joseph Engelberg, entre 1925 y 2015, fue conocido como el padre de la robótica industrial. Su gran avance fue la creación del primer robot industrial llamado Unime. Este fue uno de los primeros brazos robóticos automatizados utilizados en fábricas y básicamente inauguró la era de la automatización en las líneas de ensamblaje. En cuanto a Richard Morley, en 1968 hizo una contribución clave al inventar el controlador lógico programable, PLC, por sus siglas en inglés. Este dispositivo permitió automatizar procesos industriales de una manera mucho más flexible y reprogramable, algo que fue revolución en su momento. Y por supuesto, los microcontroladores fueron una cereza del pastel. Los microcontroladores hicieron que toda esa automatización fuera mucho más accesible, pequeña y eficiente. Gracias a ellos pudimos llevar la automatización a miles de aplicaciones, desde electrodomésticos hasta sistemas industriales complejos. Bueno, eso fue un pequeño repaso. ¿Hay algo más que te interese profundizar? Aquí vemos detalles interesantes, ya que Joseph Engelberg es conocido como el padre de la robótica industrial. Entonces vemos que en esta época ya empezaba a aparecer la robótica, no tan detallada como está hoy en día, pero sí los primeros pasos. Luego apareció los primeros pasos hablando de la programación y por último aparece ese componente importante que son los microcontroladores, que hacen que todo pueda ser manipulado de una mejor manera. Y ya para cerrar, perdón, lo que es el contenido teórico, vamos a hablar acerca de lo que es la industria 4.0. Si necesitas profundizar en alguno de estos Quiero que temas me o tienes... digas qué es la industria 4.0 y por qué hace referencia que está del 2010 en adelante. Dame los detalles más específicos que puedas dar, por favor. La industria 4.0 es básicamente la cuarta revolución industrial y es un término que se empezó a usar alrededor del 2010. Se refiere a la integración de tecnologías digitales avanzadas en la industria, como el IoT, Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, análisis de datos en tiempo real, automatización inteligente. En pocas palabras, la industria 4.0 transforma las fábricas en entornos mucho más conectados y flexibles, donde las máquinas pueden comunicarse entre sí, tomar decisiones basadas en datos y ajustarse en tiempo real a las necesidades de producción. ¿Algo más de lo que quieras hablar? Vaya, como ustedes pudieron ver, eh, actualmente estamos en la revolución industrial, si lo quieren decir así, la cuarta revolución industrial, que básicamente vemos la IoT, el Internet de las Cosas, integrado en nuestro entorno. Como él les mencionaba, es común verlo en lavadoras, refrigeradores, televisores, me atrevo a decir incluso puertas, casas, sistemas eléctricos, eh, y así otros componentes que pudiéramos mencionar, por ejemplo, robots que hacen el aseo de la casa, en ventanas, hay ventanas que se activan con diferentes sensores. Entonces, vemos cómo poco a poco todo nuestro entorno se ha ido automatizando. Claro, todo tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero no vamos a entrar en detalle con eso.
Aquí hay una pequeña tabla que resume lo que hemos ido discutiendo, como desde Herón de Alejandría, recordemos que era un griego, recordemos que de los egipcios no se tiene un nombre como tal de quién fue el que hizo esos avances. Entonces por eso no es que lo hemos puesto. James Watt, 1769, con la máquina de vapor, Henry Ford, Joseph Engelberg, Richard Morley y los microcontroladores. Y así entre más que pudiéramos mencionar, que pues, por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Vamos a pasar directamente a la segunda parte de esta sesión. La segunda parte de esta sesión es que vamos a abrir nuestro navegador y vamos a poner en práctica un poquito de lo que vimos en la clase anterior. Vamos a entrar a la página que se llama WOPWI. Recordemos que este es un simulador. Yo anteriormente inicié sesión para que quede guardado lo que yo hago. Yo les recomendaría que si ustedes tienen una cuenta de Google, lo puedan hacer, ya sea en el tiempo que tengamos en clase o en su casa, para ir practicando. Abrimos lo que es el Arduino 1. Esperamos a que cargue. Lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a dar el ejemplo de un sistema que yo estoy muy seguro que más de alguno tiene en su casa, o si no está en su casa, al menos está en su comunidad, que es un sistema que cuando detecta movimiento, enciende la luz. Y normalmente este sistema se alimenta con paneles solares para no requerir la intervención humana. Usted lo deja instalado en una parte específica de su casa y este sistema funciona de manera autónoma o automatizada. El código no vamos a entrar en detalle de que yo les diga, miren, háganme este código. Lo que yo me quiero centrar ahorita es que ustedes aprendan a conectar correctamente los diferentes componentes. Eso es lo que nos vamos a centrar. No vamos a entrar en detalle porque recuerden que esto es un código no tan complejo, pero sí que requiere, solo déjenme, que veo que se han agregado esas cosas, no sé si me las... Vamos a hacer algo, permítanme. Lo voy a pasar por un bloc de notas que debería borrar todo el formato que hay ahí. Y a partir del bloc de notas lo voy a copiar. No salió como yo esperaba, la verdad. Vaya, problemas técnicos, ya les voy a explicar lo que está pasando. Solo déjenme hacer una pequeña prueba. Vayamos a ver si no, yo creo que no me va a dar error esto. Me parece raro que aparecieran esos iconos, si les soy sincero. Vaya, los voy a ir borrando manualmente. Sinceramente no sé qué pasó. Que empezaron a aparecer. No les sabría decir qué fue lo que pasó aquí. Va aquí detallitos. ¿Ok? Recuerden que no todo es perfecto y esos son los detalles que me están dando ahorita. Y por último, quito estos. Yo creo que no afectaría el código, pero no lo vamos a arriesgar. Mejor prevenimos y no lamentamos, dijo él. Voy a tratar que el código que les comparta esté entendible. Vaya, por cuestiones de espacio, ahorita recordemos que este es el controlador que voy a usar. Voy a agregar más partes y voy a empezar con esta. Hoy no necesito una protoboard grande, me basta con esta chiquitita para lo que vamos a hacer. Necesito un LED porque recordemos que es de encender un pequeño LED, así de simple. Lo podemos poner donde sea. Vamos a poner por ahí.
Ahí. Para esto vamos a usar el sensor que se llama PIR o sensor de movimiento. Este creo que más de alguna vez ustedes lo han visto. Y vamos a trabajar con él. Lo vamos a poner por aquí. Vaya. Y vamos a agregar otro componente, el resistor. Lo vamos a voltear. Con un kilo ohmio está suficiente. Vaya. La patita doblada es la patita que va a la conexión. Y la patita que no está doblada va a ir al GND. Vaya, como yo les enseñé, lo primero que tenemos que hacer es buscar uno para ir a conectar al GND. Yo voy a venir y conecto en el GND. El color de cable, ustedes con darle un clic se lo pueden cambiar. Yo normalmente le pongo el color negro, pero eso no afecta en nada la conexión. Luego, según mi código, este código que está aquí, yo designé que el LED va a ir conectado en el 3. Entonces yo lo que tengo que hacer sencillamente es buscar que no quede tan doblado, porque para que se vea ordenado, el 3. Ahí está. Como el LED es rojo, pues le puedo poner rojo el color. O puedo cambiarle, por ejemplo, a azul. Y de igual manera poner, o digamos verde. Verde LED. Vale. El LED ya está conectado, pero ahora vamos con este. Recordemos que el positivo es el que le da la energía. Entonces el positivo siempre va a 5 voltios. Es donde recibe la energía. Lo ponemos de color rojo. El D, en este caso, representa el lugar que va la señal. Y en el caso de la señal, quizá lo voy a pasar por aquí el cable. Yo previamente he asignado que el lugar donde va a estar conectado este sensor va a ser el lugar número 2. Le vamos a poner el color azul, ya que veo que el sensor es azul. Y por último, pero no menos importante, conectamos al GND. Ahí está el GND. Y yo igual lo pongo de color negro solo para aclarar que es el GND. Vaya, de esta manera ya está conectado mi hardware, por decirlo así. Recordemos, él tiene un lado positivo que recibe la energía, un lado negativo que cierra el circuito y un lugar donde va conectado. Es como que yo les diga, vaya, la gran mayoría de ustedes, o si no tienen ustedes sus padres, tienen un número de teléfono. Y ese número de teléfono es exclusivo de ellos. No hay dos personas que puedan compartir el mismo teléfono. El mismo teléfono sí, pero no el número, perdón. Entonces, si yo marco, por decirlo así, al 77777777, me va a responder tal persona. Pero no me puede responder 3 o 4 o 5 personas diferentes, porque ese número corresponde solamente a una persona. En el caso del controlador, tiene pines analógicos y digitales. Estos pines tienen un número y ese número es exclusivo del sensor que está ahí. El LED está en el 13 y el sensor de movimiento está en el 2. Entonces, esto que está de color gris son los comentarios. He hecho comentarios para que el código pueda ser más fácil de entender. Entre los comentarios que he hecho es de qué es el proyecto. Ahí dice que es de encender un LED con el sensor PIR. He agregado la fecha de cuándo se hizo esto por si se quiere saber qué tan actualizado o antiguo es, quién lo diseñó y qué es lo que hace. Cada vez que detecte movimiento se va a encender el foquito. Aquí inicializamos las variables. Yo le he puesto movimiento a la del sensor porque está en el 2 y a la del foquito le puse LED. Estos son comentarios para recordarme que este es el sensor PIR del movimiento y este es LED. Luego inicializo las variables. Recordemos que el sensor yo tengo que decirle que esté apagado, ¿sí? O sea, que inicie que no hay movimiento, que parta a partir de eso. Luego en el ciclo o en el bucle, yo le digo, pin mode es para decirle que el movimiento, o sea, el sensor de movimiento es de
entrada. ¿Por qué este sensor es de entrada? Porque él a través de los infrarrojos, cuando él detecta un objeto, él está recibiendo una información. Por otro lado, el LED es de salida, porque él está emitiendo una luz. Entonces, sencillamente yo aquí configuro eso. Y en el caso aquí me va a aparecer una pantallita que yo inicio la comunicación en el 9600. ¿Y qué comunicación inicio? Me va a aparecer este mensaje de inicio. Sistema iniciado, esperando movimiento. Luego en el void loop o en el bucle que va a estar repitiendo, yo inicializo el sensor nuevamente con la opción de Digital Read. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este sensor? Va a captar lo que ha detectado el sensor de movimiento, y si el sensor de movimiento está encendido, es por la siguiente razón. Es porque el sensor ha detectado movimiento, y cuando el sensor detectó movimiento, entonces el LED también se va a encender y también va a aparecer un mensaje en pantalla que va a decir movimiento detectado, LED encendido. Pero en caso contrario que no detecte movimiento, el LED va a estar apagado y el mensaje va a decir sin movimiento, ¿sí? LED apagado. Y va a hacer pequeñas pausas de 5000 milisegundos. Vamos a hacer pausas más grandes para que no se sature la pantallita y lo vamos a ejecutar. Ejecutamos la simulación. Recuerden que esto es para ver la disponibilidad del servidor. Nosotros fácilmente podríamos pagar por usar el servicio como la versión premium, por decirlo así, pero para cuestiones educativas no es necesario pagar esas versiones. Vaya en lo que me carga, yo voy a ir cerrando algunas cosas que no estoy utilizando. Vaya. Ahí me acaba de decir sin movimiento. Y como pueden ver, efectivamente el LED está apagado. Pero si yo le doy clic al sensor y le doy en la opción de simular movimiento, miren lo que pasa. Ahora sí encendió el LED. Recuerden que aquí va un poco tardado porque yo le he dejado 5000 milisegundos, o sea, 5 segundos. Entonces, si yo nuevamente, ¿ve? Vuelvo y presiono, espero esos 5 segundos. Ahora sí encendió el LED, ¿ve? Y de esta manera es como funcionan la gran mayoría de sistemas. ¿Cuál es la diferencia? LED automático. ¿Cuál es la diferencia de los que ustedes pueden tener en su casa con este? Simple y sencillamente que están más adaptados a que todo esto quepa en un solo componente y que sean alimentados con paneles solares. La ventaja de alimentarlo con paneles solares es como él no va a estar encendido todo el tiempo, es que no necesita tanta energía. Entonces, la mayoría de paneles solares son suficientes para alimentarlo. Y en el peor de los casos, si se queda sin energía, pues sencillamente ya no va a encender. Pero no va a ser tanta la afectación que produzca. Es raro que se queden sin luz estos focos. Bueno, a menos que sean demasiado exigidos, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que vamos a ver en esta sesión. Les voy a dejar el enlace donde ustedes pueden acceder a este que está de ejemplo. Y en clase estaremos trabajando esto. No me queda nada más que agradecer por haber visualizado el video. Y si Dios nos permite, nos estaremos viendo en un próximo video.